Estás en Ven y Sígueme Live. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento de poder estar junto a ustedes y compartir este tiempo de la palabra del Señor. Espero que estés bien a través de todas estas situaciones que estamos viviendo complejas. Tenemos la seguridad y la confianza que el Señor siempre está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona. Por eso es tan importante que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor y cultivar nuestra fe. Porque fíjate que no solo de pan vivirá el hombre, lo dijo Jesucristo, haciendo referencia a las palabras del Antiguo Testamento cuando estaba siendo tentado, se había apartado, había sido llevado por el Espíritu Santo para estar ahí en comunión con el Padre a través de este ayuno. Y dice que la respuesta fue a Satanás cuando vino el tentador sobre él: si tienes hambre, y claramente que tenía hambre, porque imagínate después de ayunar tantos días, dijo: dile a estas piedras o a esta piedra que se convierta en pan. Y la respuesta de Jesús fue la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Por eso es tan importante para nosotros la palabra de Dios, y nos muestra y nos deja ver también que Jesucristo estaba firme en algo: en obedecer al Padre, en obediencia a la palabra. Por lo tanto, si tú y yo queremos imitar a Jesucristo, queremos, así como Pablo dijo, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo, si nosotros queremos imitar a Cristo, que debe ser nuestra medida, nuestro estándar en nuestra vida cristiana, debemos confiar en lo que la palabra de Dios nos dice, pero también debemos vivir esa palabra que el Señor nos da, nos dejó para nosotros, porque no es solamente como un libro de recuerdos, de historia. Para nosotros la palabra de Dios es viva, es eficaz. Asimismo se describe que es poderosa, que nos ayuda, que nos instruye, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos darle el lugar que la palabra del Señor tiene para nuestras vidas, la importancia que ella tiene. El Señor nos insta y nos manda en su palabra que meditemos en ella y que nuestro corazón esté lleno de la palabra del Señor, que more en abundancia en nuestros corazones. Eso nos va a ayudar a enfrentar, como te decía, todas estas situaciones que hoy estamos, para entender que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es soberano y que no hay nada que a Dios le sorprenda, no hay nada que se escape del control o de la mano del Señor. Por eso tú y yo debemos anclar nuestra vida ahí, que nuestra fe esté puesta en la palabra del Señor, en lo que Él dice. Recuerda que nos muestra en el libro de Génesis y a través de toda la Escritura, pero nos muestra cómo el Señor creó, cómo el Señor hizo, dio la orden a través de su palabra y las cosas se hicieron. Y dice el Señor después que creó: veo que esto es bueno, porque cuando el Señor envía su palabra, ella obedece y la envía, dice Dios, con un propósito a nuestras vidas y a nuestros corazones, que es transformar nuestros corazones, que es guiarnos y educarnos nuevamente, porque recuerda que hemos nacido de nuevo y necesitamos esta nueva educación. La Biblia dice que hemos sido nacidos nuevamente del agua y del Espíritu. La naturaleza hoy nuestra ha sido cambiada. Por lo tanto, comenzamos a vivir, comenzamos a caminar de acuerdo a esta nueva naturaleza. Y para eso tenemos que recibir toda la información, toda la educación que viene de la palabra de Dios para nuestras vidas. Dios dejó su palabra para bendecirnos y para guiarnos, para instruirnos en este tiempo. En toda circunstancia la palabra de Dios es eficaz y poderosa. Por eso es bueno que podamos meditar y reflexionar en ella. Y eso la verdad que me pone contento el poder compartir junto a ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Deseo de todo corazón que Dios te bendiga en este día, que Dios bendiga nuestras vidas y que nos ayude para poder enfrentar cada día confiando y esperando en el Señor. Fíjate que pensaba en un dicho que es muy popular y muy conocido probablemente para nosotros y es bastante universal. Cuando pensé en este dicho me puse a buscarlo, digamos, para ver si efectivamente se entendía no solamente en mi país, sino que es más universal, y la verdad que sí. Hay un dicho o un refrán o una frase popular que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. No sé si lo has escuchado, creo que sí. Y es verdad, muchas veces se lo decimos a alguien, qué sé yo, a nuestra familia, los que somos casados probablemente, la esposa nos dice al esposo, viceversa, los hijos a los padres. Y es verdad, porque decir una cosa es algo,
pero hacerla es otra cosa, es distinta. Y muchas veces somos muy prontos para hablar. ¿Te has dado cuenta que la Escritura nos dice eso? Que somos fáciles para hablar, pero tardos para oír y más lentos también para hacer. Bueno, creo que en la gracia del Señor en este tiempo que hoy estamos viviendo, que Dios está trabajando, no lo dudo, con nuestras vidas y nuestros corazones, Dios quiere que nosotros podamos ser, no como este refrán claramente, sino que debemos acortar esa distancia, acortar ese trecho y probablemente hablar menos, escuchar más lo que Dios tiene para nuestras vidas y hacer conforme a lo que el Señor nos habla, conforme a lo que su palabra nos dice. Esto es una realidad en nuestras vidas. Nos gusta muchas veces hablar, nos gusta muchas veces decir muchas cosas, pero el Señor nos dice en su palabra que es mejor oír y obedecer claramente, porque no ser solamente quienes oímos la palabra del Señor, la atendemos, sino que ser esos practicadores de la palabra de Dios, porque nos hace bien, nos ayuda, nos guía. No sé si te has dado cuenta de eso. A veces tenemos tantos versículos aprendidos que memorizamos, que está muy bien, porque la Biblia nos dice eso, que debemos memorizar la palabra del Señor, que debe morar en abundancia en nuestros corazones, para que en cada situación nosotros recordemos no las ayudas probablemente, esto sin desmerecer al mundo, al sistema, a la psicología, no para recordar esas cosas de ayuda, de autoayuda, como muchas veces llamamos, sino que recordar lo que la Biblia nos dice, lo que la palabra del Señor nos habla en específico, para cada situación específica y puntual. Porque fíjate que la palabra de Dios es el diario más actualizado. Uno dice, están pasando cosas, el mundo ha cambiado, la Escritura fue escrita hace miles de años, pero sigue siendo efectiva. Habló a las personas de aquel tiempo cuando fue escrita con un plan, con un propósito para sus corazones. Y fíjate que sigue hablando hoy a nuestras vidas, nos sigue enseñando, nos sigue corrigiendo. Por lo tanto, es por eso que nosotros debemos atender a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y creo que este es el tiempo clave y especial que el Señor nos está llamando a eso, a atender a lo que Dios nos ha llamado. La Escritura dice que debemos con más diligencia atender a lo que hemos oído para que no sea que nos deslicemos, porque muchas veces pensamos en nuestra propia opinión, estamos bien, de acuerdo a mis parámetros, de acuerdo a mis ideas, qué sé yo, a veces como cristianos, pero de acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo al lugar donde vivimos, a nuestra formación, a la educación que hemos recibido, a las tradiciones de nuestros padres, pero fíjate que el Señor nos anula todas esas cosas, y no porque Dios sea un Dios que menosprecia las demás cosas, pero claramente nos dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios que la sabiduría del hombre no es nada ante la sabiduría del Señor. Que si hubiera algo insensato probablemente de Dios, sería más sabio y más sensato que la sabiduría de los hombres. Por lo tanto, de alguna manera nos está diciendo Dios que no nos confiemos, que no seamos confiados en nuestra propia opinión, nuestra propia idea, sino que nuestras ideas se han cambiado, nuestra mente se ha cambiado. Porque fíjate, a medida que tú y yo, las cosas que pensamos, las cosas que pasan por nuestro corazón, de la manera que nosotros pensamos, es así como hablamos y es así como actuamos. Por eso yo decía ese dicho popular, del dicho al hecho, o esa frase popular, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos dice otra cosa, que Dios quiere que ese trecho que nosotros humanamente hemos dicho se acorte, porque Dios quiere que seamos personas hacedores de su palabra y no tan solamente oidores. ¿No te fascina esto? ¿No te atrae a este llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo de ser un cristiano nominal como probablemente estábamos siendo? No lo sé, y no estoy criticando a nadie ni diciendo tú eras o X persona era. Estoy diciendo que Dios nos está hablando a nuestro corazón y me incluyo en esto también. No te llama la atención, no te atrae lo que Dios está haciendo en este tiempo, como te decía, de ser alguien que probablemente estaba quieto, estaba en una medida, pero que Dios nos está llamando a una medida mayor, a una medida extra. Yo creo que es un gran momento que el Señor nos está dando y por eso me anima lo que Dios está haciendo y no debemos despreciar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, sino que al contrario, tenemos que disponernos, tenemos que entregarnos al Señor. Fíjate lo que estaba compartiendo con ustedes y le he llamado de alguna manera basándome en lo que dice el libro de Mateo, que dice el Señor decir y una cosa distinta es hacer. Y el Señor quiere que nosotros podamos decir, pero que también nosotros podamos hacer. Eso es lo que Dios quiere.
que lo que nosotros decimos, que lo que nosotros profesamos o confesamos, ¿cuántas veces nos pasa? En nuestra casa, en nuestros amigos, probablemente si trabajas en el lugar donde trabajas, ¿a cuántas personas, a veces a colegas que están ahí un poco tristes, les has dado una palabra del Señor y les has dicho, confía en el Señor? Espera en Dios. Y nos alegramos muchas veces porque encontramos que esa palabra produce algo en sus vidas, los estimula. Obviamente a veces en el momento esperamos que ojalá pudiera transformar sus vidas y salvar las vidas de quienes le damos una palabra y que no conozcan al Señor. Bueno, el Señor nos enseña algo y Pablo le dijo a Timoteo, ¿sabes, Timoteo, lo que tú tienes que hacer? Predicar la palabra con paciencia, con pasión, porque hay algunos que se oponen a la palabra de Dios. No nos ha pasado que hay gente que no nos cree o que no crea lo que nosotros decimos, no por nosotros, sino lo que la palabra de Dios dice, que es retrógrada, que probablemente está pasada de moda, que trae muchas prohibiciones. Eso la Escritura los llama, y Pablo los llamó, a los que se oponen a la verdad, a los que piensan que no, hay otro camino, hay otra salida. No, mira, es por otro lado llegar a Dios, o a Dios se llega de esta manera. Bueno, Pablo le dice a Timoteo, te estimulo a que tú prediques la palabra. ¿Sabes para qué, Timoteo? Por si acaso Dios les conceda la oportunidad de arrepentirse. Entonces, cuando tú y yo predicamos, lo que estamos haciendo es eso. Esperamos que ojalá Dios en su gracia y en su amor rescate, les permita arrepentirse a esas personas, que el Espíritu Santo haga una obra en esos corazones. Entonces, ¿no es fascinante eso cuando nosotros le decimos palabras de fe a las personas? Y te decía, y muchas veces la recepcionan bien, pero ahora decir y vivir lo que nosotros decimos, creo que este es el tiempo hermoso cuando en medio de la dificultad probablemente que estás viviendo, que desconozco, o en medio de toda esta situación adversa en muchos temas, porque como cristianos también muchas veces tenemos temores, vemos la realidad, vemos los informativos, lo que está sucediendo no en nuestro país, sino que en el mundo entero, vemos que hay preocupación, caos, nerviosismo, confusión. Vemos situaciones difíciles, económicas, de distinto índole. Entonces, estar en un mundo así probablemente nos aflige, nos preocupa, pero bueno, es el tiempo donde realmente nos anclemos a la palabra de Dios, a lo que hemos dicho, a lo que hemos profesado con nuestra boca, lo que hemos aconsejado a otros. Es el tiempo de poder vivir esa palabra verdadera del Señor. Y eso se llama poder comprobar cuán bueno y cuán maravilloso es el Señor y cuán real es su palabra para nuestras vidas. Yo pienso que este es el tiempo y la oportunidad que el Señor nos está dando. Si no es hoy, ¿cuándo? Podríamos decir mañana, pasado, pero la Biblia nos advierte y nos dice algo, que nuestra vida no depende de nosotros, que el tiempo no depende de lo que yo pueda tener en términos de económicos, seguros, o en algún término de salud. Puedo estar bien en salud, pero mañana puedo no estar. Así somos los hombres, por lo tanto, no dependemos de lo que nosotros podemos estar. No está nuestra seguridad en nuestras manos, sino que nuestra vida descansa y reposa en las manos del Señor. Recuerdo las palabras del salmista refiriéndose a la vida, que la vida claramente es transitoria, está claramente un episodio muy rápido, está diciendo. Algunos podrán vivir, 80 años, 90 años, los que más viven, pero si empiezas a pensar es un tiempo breve. Y cuando el salmista estaba hablando de esto, le dice Señor en su clamor. David estaba diciendo, lo que yo quiero que en este tiempo de vida pueda tener entendimiento en ti y pueda vivir conforme a lo que tú quieres. Probablemente es nuestro mismo clamor hoy o nuestro mismo deseo. Lo que el Señor quiere que nuestro confesar, que nuestro deseo pase a ser más allá que un simple deseo, que unas simples ganas o una simple motivación momentánea, sino que pase a ser una realidad en nuestra vida. Y para que eso suceda, no es que Dios va a encender un fuego en nuestro corazón que no se va a apagar nunca, no se va a apagar jamás. Nosotros somos los responsables de avivar esa llama, avivar ese fuego en nuestros corazones, porque va a haber momentos cuando no vamos a tener ganas probablemente de buscar al Señor, de ir a buscar su rostro. Probablemente las situaciones sean tan agobiantes en nuestra vida, como te decía, las que hoy probablemente estemos viviendo y de alguna manera nos pueda provocar algún temor, alguna inseguridad, y sea tan complicada la situación que probablemente no tengas la fuerza para buscar al Señor. Pero ¿sabes lo que hay que hacer ahí? Negarnos a nosotros mismos, salirnos nosotros del centro y poner nuestra vida y nuestra vista en nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hacemos eso, empezamos a vivir una vida conforme
a lo que hablamos, empezamos a vivir una vida de hacer y aplicar la fe en nuestras vidas. Y eso es maravilloso, eso es un tiempo que el Señor nos quiere hacer vivir, donde no solamente sea una cosa estacional en nuestra vida, sino que sea un salto a un cambio, a vivir una vida conforme a lo que nosotros decimos. Porque claramente que la fe de solamente decir no es suficiente, no cambia. Muchos confiesan al Señor. El Señor dice, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, pero el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Y por qué? Y uno dirá, pero ahí probablemente había fe, vemos milagros, vemos predicación, vemos cosas hechas en el nombre del Señor, pero Dios está diciendo, mira, no los conozco, porque esa fe no alcanza, no es suficiente. Probablemente esos milagros o esas señales que probablemente estos hombres hablaban ahí en la Escritura, en el Evangelio, señales falsas, provocadas por, qué sé yo, las emociones, uno mismo, o muchas cosas que no vienen de parte del Señor. Lo que Dios está diciendo es que nuestra vida debe alcanzar la fe y la madurez suficiente para que nosotros podamos proyectar a Cristo en este tiempo. Imagínate nosotros, el Señor dice que fuimos creados del polvo. De nada, nosotros, el polvo, llevar la gloria del Señor. Llevar la gloria del Señor en nuestras vidas. Eso es lo que el Señor ha proyectado para nuestras vidas. Entonces, seguir viviendo de la manera que estábamos cuando el Señor ha provocado este tiempo para nuestras vidas, ¿será conveniente para nosotros o será probablemente desatender lo que nosotros decimos amar, lo que nosotros decimos obedecer, que es la palabra del Señor? ¿Cuántas veces hemos proclamado eso y decimos es poderosa? Yo te decía, probablemente a muchas personas, a nuestra familia les decimos y les predicamos la palabra. Yo mismo, probablemente a mis hijos les enseño pasajes bíblicos, versículos bíblicos. Ellos son pequeños y les digo que los memoricen y que después me los repitan. Y se sienten felices después que lo pueden memorizar. Entonces, ¿pero de qué sirve eso? Si solamente es una palabra en nuestra mente, en nuestro intelecto, pero no va más allá de una vida práctica, de decir, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Y decimos, bueno, lo amo sobre esto, pero no sobre mi vida. Y probablemente mi vida es más importante, el cuidarme. Y lo que hago, estoy siendo egoísta, estoy pensando en mí, así como Adán y Eva también lo hicieron. Uno dice, bueno, el pecado de ellos, pero es la misma forma que nosotros reiteramos nuestra vida y nuestro pecado, porque empezamos a pensar en lo que a mí me trae satisfacción, en lo que a mí me ayuda, en lo que a mí me beneficia, en lo que a mí me trae placer, y nos olvidamos que esto se trata de Dios. Es que nosotros, si fallamos, no pecamos solamente contra nosotros mismos, contra nuestro prójimo, sino que hemos fallado a Dios. Por lo tanto, es Dios que nos llama en este tiempo a poder obedecer a su palabra, y esto nos va a traer dividendos. Recuerdo la pesca milagrosa de Pedro, probablemente, y me gusta mencionar esto porque pienso en un Pedro y probablemente sea, me imagino mi vida ahí en ese momento, diciendo, Señor, tanto tiempo, tanta experiencia que yo tengo. Soy un pescador no de un día, sino de mi vida, Señor. Esto da el sustento a mi familia. Y tú me estás diciendo que ponga la red al otro lado, Señor. Probablemente esa habrá sido la respuesta de Pedro. No lo sé, estoy especulando, estoy diciendo... si mi vida estuviera ahí, yo le diría probablemente un montón de argumentos al Señor. Pero la Biblia dice que Pedro tiró la red donde el maestro le había dicho, y contra todo pronóstico humano, contra toda capacidad humana. Y bueno, vemos los resultados de esa pesca. Tuvieron que pedir ayuda, tuvieron que pedir a otras barcas porque se estaba hundiendo. Entonces, cuando veo ese resultado de la palabra del Señor, ¿cómo no decir, Señor, bueno, quiero que tu palabra se cumpla en mí? Aunque probablemente miramos ese milagro y decimos, es súper bueno, está todo bien en eso, pero haya situaciones donde Dios me mande a obedecer contra mi voluntad, contra el yo negarme a mí mismo, contra dejar probablemente cosas que te decía, nos traen placer, satisfacción en esta tierra, pero que en realidad lo único que hacen es destruir nuestra vida. Porque dice la Escritura que hay caminos que a nosotros nos parecen rectos a los hombres, nos parecen que son derechos, nos parecen que están bien, pero el fin de esos caminos son caminos de muerte. Por lo tanto, no nos engañemos a nosotros mismos. Dejemos que la claridad, que la luz de la palabra del Señor nos traiga a nosotros claridad y vida para
para poder vivir conforme el Señor quiere. Y no como este dicho que yo les desea. No tanto decir, no tanto hablar, sino que acortar ese trecho y empezar a vivir como el Señor ha proyectado para nosotros. La mejor forma es vivir de acuerdo como el Señor quiere. Confía en lo que Dios dice, confía en lo que Él hace, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Dice la Escritura en el libro de Jeremías que Dios no tiene malos planes contra nosotros, que incluso se duele de castigarnos, también nos dice la Escritura, se duele con el castigo. No es que Dios de alguna manera siente placer en castigarnos o en corregirnos, porque tú y yo que somos hijos del Señor, Dios no nos castiga para condenación, no nos corrige para condenación, sino para librarnos de la condenación, dice la Escritura. Entonces, cuando el libro de Jeremías nos dice que Dios tiene buenos planes para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Yo no sé qué fin esperas tú, yo no sé cuál es el fin que tú anhelas, pero yo te puedo decir que yo el fin que espero es que en esta tierra, mientras estoy de tránsito, me vaya bien, que Dios esté conmigo, que Dios guarde y proteja a mi familia, que Dios me cuide de toda situación y que Dios me ayude para cumplir su plan, para cumplir su propósito. Probablemente sea un deseo que está en tu corazón. Bueno, Dios dice, yo tengo buenos planes, de bien y no de mal, para darles a ustedes el fin que esperamos. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesto nuestro deseo? ¿Dónde está? Probablemente si estás lejos del Señor, hoy vivimos la vida triste, la vida amedrentado, la vida lejos del Señor. A pesar que podamos profesar y confesar a Dios, no sirve. El Señor nos dice que debemos vivir en la práctica de su verdad. No solo el que me dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sea distinta, contraria a nuestro deseo, pero la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es lo que tú y yo necesitamos hacer. Que Dios te bendiga en esta tarde. Si Dios quiere, nos juntamos mañana a poder seguir reflexionando en lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. No desperdiciemos el tiempo, no aprovechemos la oportunidad que Dios nos da. Probablemente, si Dios nos da la vida mañana, este día habrá pasado y este tiempo nunca más volverá, sino hagamos como el Señor nos dice. Si hoy escuchamos su voz, no endurezcamos nuestro corazón, sino que atendamos a la voz del Señor. Aunque a veces podamos responder como los discípulos, Señor, es dura tu palabra, es complicada para nuestras vidas, pero creo que debe aparecer ese corazón, como el corazón de Jesús, humilde, sincero, sencillo. Señor, pero ¿dónde más iremos si solamente tú tienes palabras de vida para nosotros? Que el Señor te bendiga en este día. Nos vemos mañana y recuerda, medita en la palabra del Señor que nos hace bien. Que estén muy bien, un abrazo y nos juntamos mañana, si Dios quiere. Bendiciones. Chao, chao.